duda. En este momento te voy a hablar sobre el capítulo 3, ¿no? La metodología de la investigación. Tal vez uno de los capítulos... Entonces, título, capítulo 3, metodología de la investigación. Entonces, videoconferencia, si quieren poner, de Frank Gallegos. Perdón, Franklin Gallegos. Doctor Franklin Gallegos. Capítulo 3, metodología de la investigación. Un poquito más complejos, que las personas siempre encuentran dificultades, debido a que no considero que no tienen bien en claro lo que significa la metodología de la investigación y por qué es importante. Para ciertas personas causa incluso un dolor de cabeza, se confunden de qué es lo uno y qué es lo otro, ¿ok? Ya, primero te voy a explicar por qué es importante y de qué trata. Ese es el objetivo de este video, ¿no? Mira, ya hemos, si has visto los otros videos, te he explicado lo que es capítulo 1, que se plantea el problema, es lo que tú quieres solucionar, lo que tú ves que está mal y bueno, y quieres hacer una propuesta, que es el capítulo 4, para poderle dar solución a ese capítulo 1, que es el problema. El capítulo 1 es muy importante porque es el que direcciona hacia dónde debe de ir toda la investigación. Tienes una argumentación teórica, que es el capítulo 2, que te sustenta la problemática y que argumenta tu planteamiento de la propuesta, ¿no? Ahora, esta propuesta que tú vas a plantear... Entonces, ¿se dan cuenta? Capítulo 1 porque es importante, porque es el que me ayuda a elegir la información, a dónde voy, identifico la situación, trato de plantear una serie de objetivos, unos pasos. El capítulo 2, ¿para qué era? Para argumentar teóricamente ese problema, ¿sí? Sin el capítulo 2 no tiene sentido nada de lo que estoy haciendo. Entonces es importante tenerlo claro. Ahora, con eso, ahora sí, este es el capítulo. Tiene que ser en base a una necesidad realmente existente, a una investigación confiable, a una investigación creíble, que tenga credibilidad. Es ahí donde entra el capítulo 3, ¿no? Tú te estás preparando para ser un profesional o para tener tu maestría y el jurado, la institución quiere sentirse seguro de que tú eres una persona competente, una persona capaz, que puede plantear soluciones realmente consistentes y confiables. Entonces, estas soluciones que tú planteas deben de tener bases investigativas. Y esa base de investigación, a más del marco teórico, el marco legal que tú puedas argumentar, tiene que ser en esa investigación de campo, ¿no? Cuando tú vayas a investigar el problema, a profundizar qué es lo que sucede, al análisis que tú aplicas, tienes que demostrar de que eres una persona que ha utilizado técnicas adecuadas para la recolección de la información, ¿ya? Y de eso se trata el capítulo 3. El capítulo 3 te plantea la metodología, ¿ya? El enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo o cualitativo. Y puede ser mixto, que es la unión de ambas, ¿no? Cuantitativo, ¿qué significa? Que es una tesis que va a ser mucho análisis numérico y estadístico, el histórico de ventas, o voy a hacer encuestas y voy a hacer sí, no, y voy a sacar resultados prácticamente porcentajes, números, cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no. El cualitativo, en cambio, es un poco más inductivo, ¿ya? Inductivo para inferir. Entonces yo sondeo, hablo con las personas, observo y va hacia la interpretación del investigador, ¿ya? Entonces el instrumento en el cuantitativo vendría a ser la encuesta y el análisis estadístico te vendría a dar los resultados. En cambio, en el análisis cualitativo, el instrumento es el propio investigador, ¿ya? Porque el investigador es el que pregunta, profundiza, saca información, observa, piensa, reflexiona, ¿ya? Entonces es inductivo, ¿ya? Porque es el investigador el que hace ese análisis, el que induce, el que ve lo que está pasando, el que indaga, ¿no? En cambio, en el cuantitativo, lo que hace es algo generalizable. ¿Qué significa generalizable?
Esa es la diferencia entre el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo es generalizable, el cualitativo no es generalizable. ¿Ya? ¿Qué significa generalizable? Que tú tomas una muestra de una población representativa, ¿sí? Entonces tú coges una gran cantidad de casos o todos los casos, y a todos los casos le haces la encuesta, a todos los casos los sondea y a todos los casos cuantificas el resultado, ¿no? De una muestra representativa a través de una fórmula representativa que es el muestreo de la población. Tienes la población y sacas una muestra de esa población, esa muestra tiene que ser representativa. Y aplicas a todos ellos 200, 300 encuestas, 380 encuestas, lo que te salga en la fórmula, ¿ya? Y tabulas todas esas encuestas y eso significa de que esa información que tú tienes representa lo que le está sucediendo a toda la población. Entonces es generalizable. O sea, tú puedes generalizar que eso está pasando. En cambio, lo cualitativo no es generalizable, es inductivo. ¿Por qué? Porque cuando tú investigas, por ejemplo, el consumidor, e investigas a 10 personas, ¿ya? Y tú hablas con 10 personas, conversas con 10 personas, indagas con 10 personas, es inductivo porque no puedes generalizar que lo que le pasa a 10 personas le pasa a toda la población. ¿Por qué? Porque no llega a ser estadísticamente representativa. No significa de que no sea válida, ¿ok? Porque ahí tiene que ver mucho los casos que tú estás obteniendo. El método cualitativo tienes que basarte mucho en la confiabilidad del caso que tú estás obteniendo, en la confiabilidad del objeto de estudio, ¿no? Ver las características muy claras de a quién vas a investigar, empresa o persona, y a esa específicamente que cumpla esas características, tomarla para tu entrevista, para tu observación o para tu indagación en cualquier tema, ¿no? Entonces tú tienes dos enfoques, cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es inductivo porque tú infieres, el instrumento es el mismo investigador, que es el que analiza, opina, infiere sobre los resultados, ¿ya? Y el cuantitativo no se infiere, sino es que se analiza el resultado, que es de una muestra representativa de la población. Ahora, ahí viene lo que son el alcance. El tema de los alcances tiene que ver si es... Listo, espero que quede claro eso. Él trata de hacer una diferenciación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? Lo cuantitativo es deductivo, es decir, de lo general a lo particular. En lo cuantitativo se puede hacer una generalización, que fue lo que ustedes hicieron con las encuestas socioeconómicas o sociodemográficas, que el 80% de los estudiantes tienen celular, que el 20% tiene una generalización. Ahora, el problema de haber hecho ese análisis muy por encima en una investigación no termina siendo fiable. Ustedes tienen que hacer como instrumento un análisis estadístico básico. Y ahí tenemos la media, tenemos la moda, tenemos la frecuencia y otros conceptos particulares de lo que me habla la estadística para hacer una generalización. Entonces usted va a hacer encuesta todavía, si usted va a sacar unos datos por encuesta a nivel estadístico, tiene que manejar el análisis básico estadístico con esos conceptos y con esas fórmulas. No puede venir a decirme que el 20% dijo esto. No, según la media y la inferencia que podemos sacar de la media en relación a la frecuencia, quiere decir esto y esto, esto. O sea, hablar muy matemáticamente el ejercicio de los datos que sacaron sus sustrayeron. No pueden decir el porcentaje, eso no es un análisis, ¿sí? El instrumento es análisis estadístico básico. Para eso tienen que ir donde el profe de matemáticas, al profe que sepa algo de estadística, y profe, tenemos esto, explíquenos cómo hacer un análisis estadístico de esta información. Pero por favor lléguele con los datos, ¿sí? Que si le puede dar una clasecita de cómo se analizan los datos estadísticos, mucho mejor. Pero no pueden llegar a decirme que el 80% dijo esto. Eso no es un análisis, ¿sí? Para hacer una generalización tienen que sacar esos datos. Uno, entonces cuantitativo es la estadística. ¿Todos copiaron eso? Estadística básica. O sea, el instrumento de análisis es estadística básica. Y lo cuantitativo es un tipo de razonamiento deductivo, donde podemos hacer generalidades. Si van a hacer encuesta, pues ese es cuantitativo, porque van a sacar datos puntuales, ¿sí?
Digamos que aquí, ¿sí han escuchado la palabra paradigma? ¿No han escuchado el paradigma? Sí. ¿Ninguno? Sí, pero no. Eso también se trabaja en la investigación. Yo no quise trabajarlo porque es complejo, muy complejo. Se lo explico de manera general como para que tengan una noción para que de pronto en la universidad. Si algo escuché eso en el colegio. ¿Sí? El paradigma es un discurso, es una ideología, es un conjunto de creencias que le ayudan a dar sentido a la realidad que vive el colectivo. ¿Sí? Me explico de mejor manera, con un ejemplo particular. El paradigma con el que se entendía el mundo europeo en la Edad Media era el judeocristiano. O sea, yo entendía el mundo y las relaciones con los demás por la religión católica. O sea, ahí hay un paradigma cristiano, donde entendía la realidad, donde todos los días me levantaba, le rezaba a Dios, encarecía que mis hijos, mi esposa, pudiéramos sobrevivir el día de hoy con pan, que iba a la iglesia, que cumplía con los mandatos morales. O sea, la forma de entender la realidad de la Edad Media, el paradigma era el judeocristiano, ¿sí? Así que yo entendía las relaciones con los demás, que si su merced tiene el cabello largo, según mi religión, la creencia de la Edad Media, usted es gay, entonces usted es antinatural, que a usted le gustan los hombres, que le gustan, Jesús lo que a usted le gustan las mujeres, entonces esa vaina usted es una bruja. Entonces entendía el mundo desde esa concepción cristiana. ¿Sí entendimos? Que está equivocado, si estaba bien, pues eso hace parte del colectivo que se va cambiando paradigmas. Después vino un paradigma distinto y cambiaron los valores y cambió eso. Más o menos entendieron que es un paradigma. Eso, hay paradigmas históricos para entender las relaciones sociales. Hay paradigmas teóricos. Por ejemplo, con el tiempo se dieron cuenta que el mundo era una construcción. Entonces Piaget, que es el que analizó los niños y mira cómo desde que estaba niño hasta adulto tenía estadios de desarrollo mental, y él fue el que creó la teoría del constructivismo, que el objeto y la persona, yo construyo el objeto mientras interactúo con el objeto, como niños. O sea, el niño no sabe que esa vaina es un recipiente para echar agua. El niño no puede vocalizar eso, pero mientras juega con ve que una persona le echa agua, que esa vaina se derrama, que me mojo, que experimenta, comienza a construirle sentido a eso. Después llegaron otros teóricos psicológicos que se dieron cuenta que la realidad se construía a partir de la teoría, de las palabras, de la experiencia, tal. Después llegaron los sociólogos, después llegaron los antropólogos, entendieron que la realidad es una construcción social, bla, bla, bla. Y tenemos el paradigma de la construcción, el constructivismo. ¿Sí? Es una forma de entender la realidad humana desde la teoría. Hay otro paradigma que es el marxista, que Marx entendió el mundo desde la materialidad, de cómo utilizamos el material, cómo construimos realidad con el material. ¿Sí? Entonces, lo que usted ve es material. Entonces, la filosofía marxista es del materialismo, la construcción de la realidad a partir del material. Entonces, es una forma de entender la realidad humana. Entonces, el paradigma es un conjunto de creencias, ideologías, teorías que se reúnen para explicar cómo es el mundo. Ahora, el paradigma actual de nosotros en este momento es el neoliberal. ¿Sabes? ¿Lo han escuchado? Desde el mundo es de comercio, de compra y venta, de los objetos. Este paradigma está en crisis en este momento. ¿Sabes? Porque no sé si se han dado cuenta, antes de pandemia, todas las protestas que estaban dando, la ubicación de la mujer dentro del mundo laboral, ya no se trata que sean iguales. Antes el ejercicio era que tú debes tener las mismas oportunidades que el hombre, pero en este momento las mujeres feministas teóricas se dieron cuenta que es que las mujeres y los hombres no somos iguales, entonces no debemos tener las mismas oportunidades, debemos ser diferentes. Y el mundo capitalista, el mundo neoliberal, el paradigma nos explica que la cosa es de comercio, de oportunidades, de oferta y demanda, pero como la naturaleza se está quebrando, ya no, o sea, la producción de esos objetos, ¿sí?, tiene un límite, y es que su merced compra y compra nuevo, pero el problema es que la naturaleza no está dando para dar más nuevos. Entonces el paradigma neoliberal está en crisis ahora. La forma en que entendemos el mundo
me imagino que todos ustedes quieren salir de ese colegio, trabajar, tener una casa, tener un apartamento, un carro, porque es la lógica de este paradigma neoliberal, ¿cierto? Es la forma que nos están enseñando cómo me debo defender en este mundo. Es neoliberal. O sea, Estados Unidos fue el que implementó. ¿Se acuerdan que estábamos en los dos partidos, el socialismo y el capitalismo? El comunismo, perdón. ¿Sí? El comunismo era otro paradigma de entender las relaciones económicas entre las personas, que era lo de Marx. Y Smith, que es el teórico del capitalismo, tiene relaciones donde tú puedes comprar de acuerdo a tu esfuerzo ciertas cosas, ¿cierto? Y pues si tú no trabajas y pues de malas, yo sí tengo más que usar. Pero en el comunismo no, el comunismo se tiene celular, es lo que tenemos celular suyo, ¿sí? Si usted trabaja como profesor, no me importa, o como ingeniero, usted también tiene que ir a cultivar como todos. O sea, todos de todos, ¿sí? Todos recibimos la venta racista. Otra forma de entender la realidad, otro paradigma distinto, ¿sí? Ahora, el paradigma en que entendemos la realidad es como en la Edad Media, la forma de entender que Dios es todo el cuento, ahora entendemos el mundo desde el comercio. Pero el paradigma se está cayendo y está creándose un nuevo paradigma que está en crisis. Digamos que toda esta carrera es para decirles que los paradigmas son el conjunto de creencias, de ideologías, de teorías para entender el mundo que habitamos y cómo nos movemos en ese mundo, ¿sí? Digamos que yo no soy capitalista y yo llego con la ropa sucia, con la barba enmarañada, no me baño. ¿Ustedes cómo me verían? Hay algo que no cuadra, dice, no, este man es profesor, gana un sueldo, viene acá, no se limpia, no se lava, pues que yo tengo otro paradigma en mi vida y es diferente al de ustedes. Pero entonces, como no está en ese paradigma, este sujeto es raro, no encaja entre los valores de una sociedad. Esos valores son el paradigma.